Bendecido jueves 1 de octubre. Gracias damos a Dios por este mes que pasó, porque no ha dejado de trabajar en nuestras vidas. La Escritura nos manda a ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. No es fácil de entender, pero esto es muy importante. Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios. Cristo se revela y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es de verdad. Así que el agradecido es bendecido. El agradecido es fácil que adore, porque reconoce que el problema, las tribulaciones que vivimos, no es por culpa del Padre, sino de los hijos. Los problemas los hemos causado todos los seres humanos que hemos habitado esta tierra, los que conocieron y los que no conocieron al Padre Eterno. El título de este sermón, este 1 de octubre del 2020, se llama ¿Qué nos depara el mes número 10? Sí, así como oyó usted el título, con signos de interrogación. ¿Qué nos depara el mes número 10? Y sí, me estoy refiriendo al mes de octubre, que hoy iniciamos, pidiendo a Dios que sea un mes de crecimiento en la gracia. Recuerde que todo es por gracia, y el conocimiento de Él, de nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que nos ilumine el entendimiento a través de la comprensión de las Sagradas Escrituras. Yo quisiera decirte que veo una gran luz de esperanza y que Dios nos va a prosperar en todo, como dice el saludo del apóstol Juan en 3 de Juan, a Gallo. Ese saludo, esa palabra que se saca de contexto muchas veces, que se ocupa indiscriminadamente en el predicar día a día, en el error de repartir bendiciones a todos antes de enumerar las restricciones. Primero se debe predicar el arrepentimiento y luego los beneficios de ese arrepentimiento, porque lo único que fomentamos es lo que quieren escuchar, porque muchos quieren los beneficios, pero no quieren la obligación. No quieren el arrepentimiento, quieren la bendición. Así que vamos al texto que ya hemos leído ahora en septiembre, pero vamos a repetirlo minuciosamente, vamos a hacerle una exégesis más detallada. Como siempre, la predicación expositiva, voy a leer este capítulo de la tercera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leerlo completo. Luego lo vamos a estudiar y luego lo vamos a aplicar con el favor de nuestro Dios. Hemos orado reconociendo nuestra incapacidad humana, si así lo hemos hecho, y Dios tiene misericordia de nosotros, nuestra incapacidad para enseñar y también para que capacite a aquellos que van a oír, los que están oyendo este primer día del mes número 10, y dice la palabra: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas
para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Así que ahora vamos a meditar un poco en cada palabra, en cada texto de esta tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y se nombra Juan como el anciano a Gayo. Este nombre Gayo es común y en el Nuevo Testamento aparecen 3 Gayos más de nombre Gayo, pero no tienen nada que ver con este Gayo a quien Juan dirige esta carta. Y vemos que le escribe con mucho amor conforme la característica de Juan, siendo el apóstol y habiendo dificultades en la iglesia donde estaba sirviendo Gayo. Él no por eso dejó el amor a un lado, sino reprendió y exhortó, pero sin olvidar el amor. Y él le refrenda su amor y le dice: a Gayo el amado, a quien amo en la verdad. ¿Cuántos han escrito o escribieron cartas? ¿Cuántos son de los que dicen: recordamos que personalmente hacíamos las cartas y personalmente teníamos que ir a las oficinas de correo, recuerda? ¿Y cuál era el encabezado, el que copiábamos, el que no sabíamos? El saludo antes de entrar al asunto. Cosas como: espero que al recibir la presente te encuentres bien de salud tú y todos los tuyos. Y allí empezábamos a desarrollar el tema de la carta. Así que esta carta, y vemos varios ejemplos del primer siglo, de las cartas que escribían los apóstoles a los miembros, a los discípulos personales. Y aquí es una carta personal. Y esto se ha usado como que es algo que Dios, o primeramente Juan el apóstol, lo hemos oído, que Dios te desea que tú seas prosperado y que lo recibas. Así que en el verso 2 vuelve a repetir esta palabra, amado, le dice. Yo deseo, y es el deseo, es el saludo, deseo que estés bien. Le dice: deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aquí vemos que es una carta personal. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y lo que más debemos orar los unos por los otros es por la prosperidad del alma, porque allí es lo que donde está el que se da el crecimiento del alma. Dice que la palabra de Dios es la que transforma el alma, porque el alma es la que se fortalece, es donde se fortalece, se forma el carácter, lo que Dios está haciendo. No dice, él dice: amado, yo deseo. No dice: yo decreto. No dice: esto te profetizo para tu vida. Mucho menos lo pone en boca de Dios. No dice: así dice el Señor. O no dice: Dios me dijo. Aunque Dios sí tiene planes de bien y no de mal para darnos el bien que esperamos.
pero entendamos que es un saludo personal de Juan a un miembro, a un discípulo muy amado del apóstol Juan. Sigue diciendo en el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Empieza a contar cuántas veces se repite y repite Juan la palabra, el concepto, la verdad, andar en la verdad, caminar en la verdad. Recuerde que en la serie que terminamos en septiembre, usamos el texto de Juan 8, 31 y 32, y es este mismo Juan que él escribió lo que oyó de labios de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:31, cuando dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras y si permanecen, dice, conocerán la verdad y esta verdad os hará libres. Y le dijo que serían verdaderamente sus discípulos. Habla de conocer la verdad y lo que estuvimos estudiando para ser verdaderamente libres. Gallo es la muestra exacta de lo que significa. No solo es conocer la verdad, como decíamos, de una manera intelectual, sino vivir en la verdad, hacer la verdad. Un verdadero cristiano, vemos aquí que es este amado discípulo Gallo, cuyo testimonio había llegado a oídos de Juan. Por eso dice Juan, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Y vamos a ver a qué hermanos se refieren. Eran los eran los misioneros que iban llevando el evangelio, y cuando pasaban por la iglesia donde estaba liderando Gallo, había un tremendo problema allí porque habían intereses, habían gente, específicamente vamos a ver a uno de nombre Diótrefes. Pero continuemos con el testimonio. ¿Quiénes daban testimonio de Gallo? Estos hermanos misioneros que pasaban por la iglesia donde estaba sirviendo Gallo. Y vemos que no llegaba la alabanza a oídos de Juan de que Gallo se alabara a sí mismo, sino que en las iglesias se daba buen testimonio de Gallo. Le decía yo, los misioneros que habían pasado por la iglesia eran los que iban contando por las iglesias de la bondad, del amor de este discípulo de Juan. Y Juan le escribe esa carta y le dice en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí vuelvo a referirme al conocer la verdad que estaba enseñando el Señor Jesucristo. No es conocer la verdad de manera intelectual, sino hacer, vivir con nuestros actos en el servicio al Señor. Y en verdad, qué bien se siente, y lo digo como pastor, el saber que no se ha trabajado en vano, que no todo ha sido en vano. Así como nos sentimos tristes cuando nos enteramos de algún discípulo, algún miembro de la iglesia, en los que hemos estado trabajando y hemos sido compañeros del camino, y luego conocer vidas ocultas y trastornos de vida, apostasía, nos llena de tristeza, pero aquí vemos y hacemos énfasis en esto y lo entendemos perfectamente. La alegría de Juan, como Pablo decía, cuando le llegaban malas noticias de sus discípulos de las iglesias, y él les escribía y les decía, temo que he trabajado en vano con ustedes. Y aquí le llama hijo, como Pablo llamaba a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y aquí también se ha usado para que se pone de moda el apóstol, el padre espiritual en las iglesias, y que toda la iglesia le llaman papá.
recuerde que todos somos hijos de Dios y aunque seamos pastores, apóstoles, fundadores de iglesia, maestros, líderes, si somos hijos de Dios, si usted y yo, aunque yo sea pastor, usted y yo somos hijos de Dios, ¿qué somos? Exactamente, somos hermanos. Entonces yo no puedo ser su padre, yo soy su hermano. Pero, y no se usa para exigirle. Aquí Juan lo trata con profundo amor y profundo respeto. No le exige que le mande el diezmo, o la semilla, o la primicia, u ofrenda especial, porque de hecho la Escritura dice, precisamente Pablo a los Corintios, dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y mira, y les dice, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué quiere decir? No quiero lo de ustedes, sino a ustedes. Y mira qué dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Así que si alguien te dice que es tu padre espiritual, pues espera bendiciones de él. Y aquí las bendiciones que esperamos de nuestros hermanos mayores es un don espiritual, es una iluminación, es un ejemplo de vida. Eso es lo que está hablando, porque la Biblia principalmente habla a el alma, al espíritu, al crecimiento. Y dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y mira lo que es un verdadero apóstol. Y dice en el verso 15, y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Eso es lo que es un apóstol, no aquellos que se autonombran apóstoles y padres espirituales y quieren que las iglesias, las misiones, los mantengan a ellos. No, recuerde que el mayor debe bendecir al menor, porque se supone que la iglesia, como se dice, la iglesia fundadora o la iglesia madre, pues es la que ya tiene todas sus necesidades suplidas y ahora tiene que enviar a los que se apenas están levantando. Ok. Vamos entonces a esta carta tercera de Juan. Juan le sigue hablando y mire, en el verso 5 le vuelve a decir que, amado, fielmente te conduces, porque ese es el mandato del Señor. Por eso le está diciendo, fielmente te conduces. ¿A quién? A Dios, porque eso es la palabra fiel, es la que debemos cumplir nosotros. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ojo, aquí no está hablando a las personas ajenas a la iglesia, no. Yo quiero que vea que en este primer siglo, que era el siglo de expansión fuerte de la iglesia, la iglesia se movía, era una iglesia misionera y pasaban hermanos que habían salido para llevar el evangelio a otras ciudades, a otras naciones y Gallo los hospedaba, les daba todo lo necesario y los enviaba en bendición. Y estos hermanos, cuando pasaban por las iglesias, daban testimonio, en este caso de Gallo. Juan el apóstol, así como los apóstoles, como Pablo, Pedro, ellos se enteraban. Recuerde que no habían los medios de comunicación con los que se cuentan actualmente. Ellos se comunicaban a través de cartas que enviaban o oralmente, verbalmente, les contaban las situaciones que se estaban viviendo en diferentes congregaciones. Así que cuando Juan el apóstol, ya anciano, le informan estos misioneros que pasaban por la iglesia donde servía Gallo, daban buen testimonio. O sea, dice que alabanza en boca propia no es correcto.
pero aquí era la boca de estos misioneros que contaban a los demás lo que Gallo hacía. Dice que alabanza en boca propia es vituperio, es insultarse uno mismo. Y mejor es dar que recibir, dijo el Señor de su propia boca. Sigue diciendo en el verso 6, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, o sea, ellos testificaban del amor de Gallo, no un amor de palabras, sino de hechos. Y le dice Juan a Gallo, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces entendemos que eran hermanos, pero no eran miembros de la congregación, eran desconocidos, o sea, eran misioneros que habían salido por amor a llevar el evangelio, la gran comisión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vemos en el primer siglo una iglesia avivada, activa, a pesar de la persecución, una iglesia llena de amor, una iglesia que estaba para llenar todo el mundo conocido de la gloria del conocimiento de Dios. Y le dice que harás bien en encaminarlos. Les está diciendo a que continúes haciendo este trabajo, le dice el apóstol, el anciano Juan, al amado Gallo. Dice, para que continúen su viaje. Entonces, vemos que así se pasaban las noticias. Los misioneros que pasaban por una iglesia llevaban la información de cómo estaba la fe, y daban testimonios, y en este caso del amor de Gallo. Como dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es lo que Gallo estaba haciendo. Muchas veces, hermanos que llegan a la congregación y dicen, yo amo a Dios y quiero servirlo, pero no sé cómo. Entonces, con la palabra le enseñamos que el amor a Dios se muestra en el servicio a los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos los miembros de la iglesia de Cristo. Y servir a Dios es servir a mis hermanos. Y aquí dice, habiendo servido tiempo pasado y sirviéndoles aún, o sea, un aoristo, un continuo presente, es estar sirviendo a nuestros hermanos conforme lo que hemos recibido, sirviéndolos con conocimiento, sirviéndolos como hablamos en el último sermón, donde hablamos del Salmo 84 en el verso 7, que dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Habla del caminar cristiano en búsqueda de lo supremo, que entre más avanzamos, más fortaleza tenemos, pero no es una fortaleza para nosotros, para ocuparnos de nosotros, sino que es así que los mayores deben llevar a los menores, que los mayores, los fuertes, deben ayudar a los débiles. Y eso es mostrar el amor de Dios en nosotros cuando nos ocupamos de nuestros hermanos, conforme nosotros vamos aprendiendo y creciendo. Así que amar a Dios es amar, servir a nuestros hermanos todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta vida, mis amados, mi amada iglesia. El apóstol Juan no le está dando este deseo de todo su corazón para todos. No, y aquí es lo que hay que aclarar. Solo para los que como Gallo sirven, para los que dan por amor. Y es allí donde se tiene que enseñar los predicadores. Si es correcto decir que Dios tiene planes de bien, la Biblia es un libro de promesas, pero antes de hablar de bendición hay que hablar de restricción. Antes de regalar las promesas para todos,
tenemos que explicar que no es para todos. Sigamos en el verso 7, hablando del servicio de Gayo. Y está hablando de que esos misioneros salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Mire, estos misioneros no recibieron apoyo de los no creyentes. Y es que esto es así. La iglesia, lo vemos como iglesia, no podemos recibir abiertamente apoyo, porque a veces cuando hay campañas políticas vienen y nos ofrecen esto o aquello con tal de que votemos o hagamos manifestaciones a favor de ellos, sino la iglesia tiene que sostener a la iglesia. Nosotros, pues, leo mejor la palabra, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este es el amar y el amor a Dios, amar a nuestros hermanos y ayudar a los que están trabajando en la obra, llevando el evangelio, cooperando para que nada les falte. Ese es el testimonio que está reconociendo el apóstol Juan, el anciano Juan, a Gayo, que Gayo está atendiendo a los misioneros, a los que predican la palabra. Dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, pero no lo va a apoyar el gobierno, las autoridades. No, es la misma iglesia que debe apoyar a los que sirven al Señor. Pero mira de qué cosa se entera el apóstol Juan. Y dice en el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mira el nombre, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. En la iglesia donde estaba Gayo, no todo era miel sobre hojuelas, como sucede en todas las congregaciones. Vemos a un tipo como Gayo, un hombre amoroso, un hombre que se conducía fielmente, un hombre que era apegado a la verdad. Y allí en la iglesia no está hablando de alguien fuera, externo, no. Habla de un líder con una autoridad que tenía allí, porque vamos a repetir lo que leímos. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta en su carne tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. O sea, ¿qué entendemos allí? Que los consejos apostólicos que Juan enviaba a la iglesia, Diótrefes no los aceptaba. Dice, por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas, escuche bien, contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces estamos viendo por esta carta cosas que sucedían en las iglesias de Cristo en el primer siglo, hermano. Que Diótrefes era alguien importante allí, con tal autoridad, que tenía la autoridad, valga la redundancia, hasta para excomulgar a miembros de la iglesia que no se sometieran a su autoridad. Así que vemos que se levanta contra el apóstol Juan y Juan dice que contra nosotros, hablando de los discípulos de Juan y hablando también de Gayo. Vuelvo a repetir, ¿cómo se entera el apóstol Juan de la situación que se está viviendo en la iglesia? Sí, efectivamente, los misioneros no solo llevaban, no, todo está bien, la iglesia es miel sobre hojuelas, no, ellos hablaron y dieron testimonio de Gayo, ¿sí?
Y vamos a oír, y ya oímos en la lectura, que también daban testimonio de alguien llamado Demetrio, pero también hablaban del tal Diótrefes. ¿Se da cuenta que entonces la bendición que aparece aquí en Tercera de Juan no es para todos? Si tú tienes el síndrome, como se conoce ya, el síndrome del diotrefismo, no es para ti. Diótrefes no estaba fuera de la iglesia, era el líder de la iglesia. Ahora, mire también de qué se entera Juan y le escribe en esta carta. Por eso es bueno cuando hacemos el estudio detenidamente y no usamos solo un texto y nos quedamos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y de ahí hago una predicación de 1 hora y exhortando que así dice el Señor, y hermano, que octubre vas a ser prosperado. Y no, porque caigo en un error doctrinal, consciente o inconscientemente, pero estoy pecando porque estoy fundamentándote en una mentira, en una mala exégesis de la palabra. Mira lo que le dice en el verso 11. Le vuelve a repetir: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, mira qué contundente y qué claro. A mí me gusta mucho el estilo literario de Juan, porque tiene la facilidad de ser tan práctico, tan claro, como Santiago, el hermano del Señor, que incluso le llamaban el práctico. O sea, hablaban claro, eran certeros, porque hay gente que se desvía, que yo les digo que tienen la facilidad de hacer difícil lo que es práctico, lo que es fácil en el buen sentido, lo que es de entenderse. Y dice Juan: el que hace lo bueno es de Dios, punto. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que, ¿qué te depara el mes número 10? Aunque yo deseo, hermano, con todo mi corazón, y es mi oración, que prosperes en todas las cosas, y que tengas salud, y que prosperes en tu alma, en tu carácter. Pero, si no imitas lo bueno, difícil, muy difícil será el mes número 10, lo que te espera, si no cambias. La definición de necio, ¿qué dice el diccionario? Necio, dice, es aquella persona que siempre hace lo mismo esperando un resultado diferente, o como dice la palabra, y lo hemos parafraseado un poco: si no te gusta lo que cosechas, cambia lo que siembras. Dice Juan en su carta, dice, todos. ¿A quién se refiere? A todos. Todos los misioneros que pasaban por las iglesias cuando a Juan el apóstol, los pastores de las congregaciones ahí en Asia, les decían: tenemos información, apóstol, todos los misioneros que han pasado, todos hablan muy bien de Demetrio. Y aún la verdad misma. Mire cómo la iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y dice: y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, la iglesia sabe quién es quién y cómo es cada uno de nosotros. La verdad no se puede ocultar. Y aquí se nombra a un hermano Demetrio que es todo lo contrario a Diótrefes. Él se puede incluir dentro de los deseos de Juan, pero repito, no todos. Y eso es lo que debemos entender, porque esta es una predicación que ahora en las redes sociales veo solo títulos y cómo ocupan Tercera de Juan, donde yo deseo y Dios desea y así dice el Señor, y no. Primero, es una carta personal. Segundo, no es para todos. Termina Juan la carta en los saludos finales en el verso 13 y dice:
yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y le dice la bendición: la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hermano, en una iglesia, en una congregación, usted no puede estar declarando y decretando bendición para todos. No, el llamado es, la bendición es para los que obedecen, para los que sirven al Señor. No es para los adúlteros, no es para los que practican el pecado. Ahora, quiero hacer mención especial sobre este personaje que leemos aquí, Diótrefes. Sabe que en los estudios ya se le conoce como el síndrome de Diótrefes o el diotrefismo. ¿Y en qué se basa esto? ¿Cómo nos sirve? Y se usa en los seminarios para que los futuros líderes, futuros pastores, se cuiden de esto, porque esto es muy fácil, a veces inconscientemente como ser humano. Mire, todos somos dados a querer lograr nuestros intereses, y a veces son buenos deseos y buenos intereses, pero no es la manera correcta, y caemos en manipular, en presionar. Entonces esto es muy importante que nosotros, porque somos líderes en nuestras casas, somos líderes y dice que somos luz y tenemos que ser testimonio, pero debemos ser muy cuidadosos de no caer en ese autoritarismo, en ese caciquismo. Y vemos aquí que Diótrefes era un líder de una autoridad y de una fuerza, y estaba en la iglesia y tenía tal autoridad que hasta excomulgaba a los que no se sujetaban. ¿Sí? Es lo que es el elitismo, el apóstol, ¿sí? Y Juan le llama correctamente que es un malvado. Y hemos hablado y hemos escrito mucho de esta palabra que yo oí por ahí, yo ya la había usado, y de ahí se hizo del uso común a través de muchos años, cuando empezamos a descubrir todo esto como miembros, luego como líderes, luego como pastores, y se acuñó la palabra del abuso espiritual, porque ya ve que en el léxico del secularismo se escuchaba mucho del abuso de autoridad, el abuso de esto, el abuso del otro, pero para explicar lo que sucede en las iglesias, en el gobierno de las iglesias, se usó este término, el abuso espiritual. Y mayormente ocurre cuando un líder usa su posición, ¿sí? ¿Para qué? Le repito de nuevo, porque esto pues yo lo vivo. A veces quiere uno hacer cosas y cosas para Dios, pero tenemos que entender que no podemos y no debemos obligar, ni coercionar, ni amenazar veladamente. Te está yendo mal porque no estás siendo fiel a Dios. No, hay que hablarlo con la palabra, pero con amor, y examinarse uno como líder si no está uno cayendo en la manipulación, cayendo, como dijimos, en el diotrefismo, porque él presionaba en la iglesia. Él decía a quién se recibía y a quién no. Y él no recibía a los misioneros, lo contrario de Gallo. Y a los que recibían a los misioneros, los expulsaba de la iglesia. Y cuando venían las enseñanzas del apóstol Juan, no cualquiera, y era el último de los apóstoles que quedaba con vida, no respetaba la autoridad. O sea, él no tenía autoridad sobre él. Él era y se sentía, y de eso debemos tener cuidado, que él era Dios, él y nadie más. Así que despreciaba la autoridad, despreciaba la enseñanza de un hombre de testimonio, de un hombre como el apóstol Juan. Y sucede entonces que
que usan esa autoridad para controlar y atropellan y usan y abusan del poder que tienen. Y es gente religiosa, inseguras de sí mismo, con historiales de abusos de padres, de familia, y ya no buscan el bienestar de los hermanos, de la congregación, el servirlos. Y esto es muy común, pero muy común en el pueblo de Dios, tristemente. No siempre comienzan así, pero luego se extravían, a veces inconscientemente. Por eso, mis amados hermanos, debemos exhortarnos, debemos cuidarnos, velar los unos por los otros. Y es lo que muchas veces se dice como la cobertura, cuando nos preguntan a nosotros, pero ¿quién es su cobertura espiritual? ¿Quién es su apóstol? Pero desgraciadamente luego se puso de moda la cobertura y el apostolitis, y cada quien, el que tenía el apóstol más famoso, pues era supuestamente la iglesia más ungida, y usted ya sabe toda esa historia, yo lo he vivido mucho. Y si funcionara como debe de ser correctamente, vemos aquí el ejemplo. Pablo, como un obispo, como un supervisor de las congregaciones, un hombre temeroso de Dios, que él decía que él no solo quería gastar lo suyo, sino él mismo. Eso es un verdadero apóstol, como hemos dicho, alguien que verdaderamente está para empujar, para el crecimiento de los hermanitos, de las congregaciones, alguien que no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo. Así que a nosotros, cuando nos dicen, ¿y quién es su cobertura? ¿Y quién es su apóstol? ¿Y a quién le dan cuentas? Siempre les decimos que es entre nosotros. Por ejemplo, yo como pastor, a la primera que le doy cuentas es a mi esposa. Mi esposa, ella es testigo de que me esfuerzo y que tengo que vivir lo más apegado a lo que predico. Es mi primer hermano, hermana, miembro de la iglesia, a la cual le doy cuenta. Mis hijos que viven conmigo, a ellos les doy testimonio. Los hermanos de liderazgo que me conocen, y no de un día o 2 días, sino que son muchos años, familia cercana, y somos temerosos y cuidadosos. Así que nosotros debemos exhortarnos con amor, porque eso es lo importante. No manipular, no tergiversar las cosas, no usar las cosas como si fuéramos políticos, levantando grupos, oponiéndonos al pastor, a los líderes. No, sino para servir. Y debemos cuidarnos mucho de no ser abusadores espirituales de la congregación, sino siervos por amor. Así que, amados hermanos, preparémonos. Comencemos a hacer de este mes un mes de gran bendición para nosotros y nuestros hermanos. Y en cuanto dependa de nosotros, recuerde, Dios no puede ser burlado, familia. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y si no te gusta lo que cosechaste este mes de septiembre, hoy comienza. Cambia lo que siembras, y lo mejor es que comiences ya. Determinemos muy seriamente. Y el apóstol Juan le dice a Gayo: amado, no imites lo malo. ¿Qué debemos hacer este mes número 10 para que sea un mes de 10? En el buen sentido, con ese buen ánimo, con esa esperanza. Le dice: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Imitar lo bueno. Sabe que la Biblia es una de las enseñanzas fundamentales, y esto es lo que Dios aprueba.
El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios en 1 de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice Hebreos 6:10, volviendo a repetir lo que hemos leído del amar a Dios y servir a los hermanos, pero mira a dónde te quiero llevar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto es perseverancia, esto es mantenerse, hermano. No ser flor de un día, no servir a los hermanos, que es servir a Dios un día, un mes y de allí olvidarse, no. Es para tener plena certeza de la esperanza. Mira lo que dice el verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El cristianismo es una religión, es una creencia que se basa en la imitación de Cristo, ser como Cristo. Así que roguemos a Dios, hermanos, que este mes que comienza hoy, este hermoso 1 de octubre, porque así yo puedo alegrarme y confiar de que este mes número 10 va a ser de 10. Así que pidámosle a nuestro amado Dios que despierte en nosotros hambre y sed, pero de conocer a Cristo y ser cada vez más como Él, como nos narra el mismo Juan cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, dice nuestro Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué significa servir los unos a los otros? No servirse los unos de los otros en humildad, dice el Señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, Juan, Pablo, todos los apóstoles y todos los cristianos debemos de entender y motivarnos y decirnos, imita lo bueno, imita al pastor fulano que se conduce, dice, ved el resultado de los pastores e imitad su fe. No debemos caer en que nos manipulen, nos presionen, nos amenacen, nos abusen espiritualmente. No, hay que ver porque sí hay esos hombres de Dios, esos siervos de Dios, y a ellos hay que imitar, a ellos hay que dejarnos conducir por la sabiduría que emana de la palabra. El Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nos habla entonces que debemos imitar, pero imitar lo bueno, imitar a los que se conducen. Por eso los hermanos mayores los hermanos que están llegando, los nuevos, busca a alguien que Dios te muestre y que vea su conducta y que vea su buen testimonio y aprende de él. Vuélvete discípulo. Recuerda que eso, la unción se pega, hermano, pero también el que anda con hombres violentos aprende sus modos. Dice el proverbio, no te juntes con los hombres violentos porque aprenderás sus modos. O como dice el refrán popular, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces hay que escoger a esos hermanos como Gallo, como Demetrio, para que aprendamos, porque ese es el modelo. Pablo lo tomó Bernabé,
Y Pablo tomó a Timoteo. Ese es el modelo, esa es la dinámica, esa es la manera de que debemos crecer en las iglesias, juntarnos, aprender de esos hermanos como Gallo, de esos hermanos como Demetrio y de todos esos hermanos que verdaderamente aman a Dios y sirven en las iglesias por y con amor. Así que, mi amado, yo te deseo lo mejor. Bendigo tu vida y la de toda tu casa. Es mi deseo y mi oración a Dios que te fortalezca en fe y derrame sobre ti su gracia abundante. Pero quiero que comprendas y que lo comprendas muy bien. Y nos remitiremos a la promesa que Dios le hace a Josué. ¿Recuerdas? Lo hemos leído y lo volveré a leer para dar conclusión a este estudio, a este sermón que te depara el mes número 10. Y le voy a dar lectura para que lo grabes en tu corazón para siempre. Josué 1:1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, mira la promesa, como lo había dicho a Moisés. Dios es un Dios de promesas. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mira, le sigue diciendo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esta sí es una palabra de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Pero, ojo, lo que le dice en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le vuelve a repetir en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, ¿se da cuenta? En todas las cosas que emprendas, amado. Dios desea, sí, que seas prosperado en todas las cosas, desea que tengas salud y desea que prospere tu alma, pero tú tienes que esforzarte y ser muy valiente, no es magia. Y mira qué le dice en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No puedes prosperar si no te guías por la palabra de nuestro Dios. Le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Y en el verso 9 ya cambia y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya no le está diciendo que te esfuerces y seas valiente. Ahora le está dando la orden. Mira que te mando, hermano, y tomo esa palabra de Dios para que la recibamos en este inicio de mes. Es orden que nos esforcemos y que seamos valientes. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, pero nunca se aparte de tu boca esta palabra, el libro de la ley, la Biblia, la revelación, para que la memorices y la pongas por obra. La bendición no es para todos, sino es para los que obedecen la palabra de nuestro Dios. Y vemos cómo el pueblo se le somete a Josué. Josué, recuerda, era el siervo de Moisés. Y le dijo el pueblo a Josué,
nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, mira qué dice el pueblo, que muera. Y el pueblo ahora le repite, solamente que te esfuerces y seas valiente. Hay alguien oyéndome ahí. Dios le dijo, la promesa que les di es fiel, porque Dios es un Dios de promesas y Él no miente y Él cumple sus promesas. Pero hay una parte que nosotros debemos hacer, esforzarnos y ser valientes. Y como le dijo el Señor, mira que te mando. No es sugerencia, no es de que, ay, es que me siento mal, estoy un poco deprimido. No, es orden. Es orden que me tengo que esforzar y que tengo que ser muy valiente. Y Dios se encarga de aclararlo y de remarcarlo. Porque al final de este capítulo ahora es el pueblo que le dice solamente, Josué, que te esfuerces y seas valiente. La Biblia es un libro de promesas, no me canso de decirlo, para el pueblo de Dios, pero no es para todos, no es para los rebeldes, no es para los contumaces, para los asesinos, para los secuestradores, para los adúlteros, para los que se gozan en la maldad, no. Es para los que han creído por la fe de Dios en Cristo Jesús, a los que por gracia somos salvos. Así que, mi amado, ¿qué te depara el mes número 10? Yo deseo que sea un mes de 10, y no solo este mes, pero tienes que empezar con hoy. Tú no puedes cambiar el futuro si no cambias tu presente, el pasado. Voltea la hoja. Pero aprende de este septiembre, de lo que no hicimos bien, de lo que no hicimos correctamente. Renunciemos a la manipulación, renunciemos a los caprichos de nuestra carne y volvámonos cada vez más ejemplos, volvámonos cada vez más siervos de amor y por amor, sirviendo a los hermanos. Amado familia, considera lo que hemos meditado y el Señor te dé entendimiento en todo. Esfuérzate y sé valiente, mi hermano, mi iglesia, para que tengamos un mes de 10 para la gloria de Dios. Y la iglesia dice conmigo, amén. Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, y aún sin merecer